Lecturalia, buenas noches, don Ángel y equipo. Don Ángel, en su opinión, ¿cuál será el camino a seguir en materia económica a partir del 24? Y la segunda parte, reforma fiscal, ¿con qué características? IVA en alimentos y medicinas. Muy bien. Pasa a la 1, por favor. Atrás, la 1. Mire, la primera pregunta, ¿cuál será el camino a seguir en materia económica a partir del 24? La respuesta es muy fácil. Regresar a lo que nos hizo avanzar del 88 al 2018, que es esencialmente lo siguiente: integrarnos cada vez más amplia y profundamente a la globalidad. Segundo, seguir abriendo aquellas áreas cerradas de nuestra economía. Abrirlas para que haya competencia y fluya capital y tecnología. Tercero, modernizar todo lo relativo a los mercados laborales, actualizar ese anacronismo que es la Ley Federal del Trabajo, que es la reglamentaria del artículo 123, modificar de raíz el corrompido sistema público de educación con las organizaciones gangsteriles que medran y obtienen rentas del Estado, amenazando a los gobiernos estatales y también al federal. Cuarto, recuperar a la brevedad posible, reconstruir el sistema público de salud y hacer cosas como esta. El Seguro Social hoy es una institución elefantiásica, inmensa, 300 y tantos mil o 400,000 empleos, es inmanejable. Hay que separar la parte de las prestaciones económicas, todo lo que tiene que ver con pensiones, la ley del 73, etcétera, sacarlo de ahí. Las prestaciones laborales, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto cuando te dan que estás enfermo? ¿Cómo se llama? Incapacidades, efectivo. Todo eso que tiene que ver con lo económico, con el ingreso del trabajador, hay que separarlo. Lo mismo en el caso del ISSSTE y dejar una institución pública de salud única, simplificar esas estructuras que se han convertido en cotos de poder para los grupos mafiosos de los sindicatos de ambas instituciones. Y por supuesto, en el caso de las pensiones, simplificar los procedimientos y construir un solo sistema de pensiones. Ahorita, cuando ustedes comparan los beneficios de petróleos, Comisión Federal, Seguro Social, sector financiero del Estado, etcétera, y luego ven ustedes a la masa laboral con la ley del 73 o con sus cuentas individuales, aquello es un desastre completo. Esas serían las primeras cosas así a grandes rasgos, y por encima de todas ellas, por encima, cubriéndolas con un paraguas, estaría el combate acelerado, franco y con la ley en la mano en contra del crimen organizado y desorganizado. El país no aguanta ni podrá seguir en ese proceso de modernización, etcétera, mientras existan esos grupos que medran y asesinan y andan y son la ley en buena parte, por no decir en la casi totalidad del territorio nacional. ¿Y cómo se haría esto último? Muy sencillo, utilizando, repito, con la ley en la mano y con la fuerza del Estado atrás, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las policías, acabar con esos delincuentes. Miren, no es algo nuevo esto. Hay muchos casos de países donde al haber un cambio o al llegar un nuevo gobierno, se plantean cosas como esta, por ejemplo. Se les da a los delincuentes una tregua, una especie de decir, a ver, señores, a partir de esta fecha, de este día a las 12 de la noche, ustedes tienen un mes
para presentarse en la instalación militar más cercana a entregar sus armas, todo el equipamiento militar, rifles, pistolas, lanzagranadas, etcétera, vehículos, entregarlos a la autoridad y entregarse. Un mes. Si después de ese mes no lo hacen, entonces el Estado mexicano lanzaría toda su fuerza para acabar con esos grupos y restaurar la legalidad perdida. ¿Y por qué razón? Por algo tan sencillo como esto. Si el gobierno próximo, que inicie el 1 de octubre del 24, no logra pacificar al país en un plazo máximo de 90 días, difícilmente podrá gobernar el resto del sexenio. Para que regrese la confianza de la sociedad en su gobierno, para que el inversionista recupere poco a poco la confianza de que hay seguridad jurídica, de que se respeta la ley en México, el gobierno tendría que hacer esa tarea a la brevedad posible. Y es fácil hacerla. Lo que se requiere, diría mi queridísimo amigo Paco Sea, nomás se requieren 2 cataplines. Y luego seguimos en la parte económica más específica. Ahora sí, la segunda parte, por favor. En la parte fiscal. México es un país que capta muy poco. Somos quizá, si no el país que menos capta tributariamente hablando, no obstante la importancia del país, su economía, etcétera. ¿Y por qué es esto? Esto tiene una explicación. Durante decenios, la forma más eficiente y eficaz para captar recursos de la sociedad fue Petróleos Mexicanos. Oye, que el presupuesto le faltan tantos miles de millones de pesos, súbanle $1 al litro de la gasolina, o 50 centavos, o aumentenle a esto y a esto y a esto. Servicios o productos o bienes que vende el gobierno federal. Y por esa razón los mexicanos nos acostumbramos a pagar pocos impuestos o a no pagar impuestos, aun cuando esto no es totalmente cierto, porque cuando usted va y consume un producto que no sea alimentos básicos, usted paga el impuesto al valor agregado, pero es muy poco para las necesidades del país. Entonces, la reforma fiscal tiene que ser amplia, profunda, simple y de aplicación también sencilla. Pregunta usted, ¿IVA en alimentos y medicinas? Por supuesto, con una canasta de un número reducido de productos y de medicinas que tengan un IVA muy reducido, muy bajo, y esto es una cosa que lo encuentra uno prácticamente en todos los países europeos, para las personas que tienen un ingreso menor. Entonces, eso sería esas características. Ahora bien, cuando digo que sea simple, ¿qué significa? Que los mexicanos puedan pagar sus impuestos de una manera muy fácil, casi automática. En algunos países más civilizados que nosotros y donde la sociedad tiene un grado de honradez y respeto de la ley mucho mayor que nosotros, se ha hecho lo siguiente. Se reduce el impuesto sobre la renta, ojo, a las personas físicas. Por ejemplo, ahorita en México, sobre todo en el caso de los prestadores de servicios profesionales, como sería mi caso, o personas físicas con actividad empresarial, es un engorro pagar impuestos. Es una cosa complicada, además. Pero bueno, ¿qué pasaría si del 30 a 30, porque además fácilmente rebasa usted el monto mínimo y ya sube al otro y sube al otro, de tal manera que está pagando usted prácticamente la tercera parte de sus ingresos, los paga al gobierno federal. Es decir, de cada 100 pesos que usted ingresa, el gobierno federal le quita automáticamente la tercera parte de eso. Y dice, son fregaderas esto. Entonces, en ese sentido, pues, es importante hacer cosas como esta. No estoy diciendo que hagamos lo mismo que hizo Irlanda, por ejemplo, o algunos otros países, pero
¿Qué pasaría si a todas las personas físicas, todas, y cuando digo todas, es todas, se le dice, a ver, señores, estas son unas gotitas que me recomendó un buen amigo, don David Patán, un yucateco, que me regaló la miel melipona. Entonces, hay que tomarse 3 veces al día, creo que son 20 gotitas en agua simplemente, y me ha hecho bien para mi garganta. Ahorita dirán, oiga, pero si cómo trae la garganta, lo que pasa es que he hablado mucho en estos últimos 2 o 3 días. Entonces les decía, ¿qué pasaría si le dijeren a una persona que presta servicios profesionales, como es mi caso? A ver, señor, usted de cada CFDI que entregue y que tiene que entregar obligadamente, usted pague sin exenciones, pague usted el 10% de sus ingresos. Órale, el 10% y se acabó el problema. Pero todos los señores que venden ahí en la calle, hay tamales calientitos, atolito, y todos absolutamente, pero que sea muy fácil de pagar. ¿Cómo eso se puede dar? Muchos dicen, oye, pero que la gente no va a pagar. Ya quiero ver a uno que agarren, que no pague, y órale. Es decir, en este país, en la informalidad está el 55-60% de los mexicanos que están en edad de trabajar, la población económicamente activa. De 55 millones, 21 millones, 21 millones y medio son los que están en la formalidad. Los otros 34 están en la total informalidad. Pagan impuestos porque compran gasolinas o combustibles para sus vehículos o consumen y pagan el IVA. Pero de ahí en fuera no pagan impuestos sobre la renta. Por ejemplo, el caso de personas que se dedican al arrendamiento de inmuebles, por ejemplo. Entonces, son cosas que el resto de los países lo han hecho. Ahora, ¿qué hacer con el IVA? Tenemos un 16% ahorita. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si el IVA, con esto lo extendemos a todos los productos y a toda la población? En una primera fase, no deberíamos reducir esa tasa. Por el contrario, deberíamos subirla. Y luego, a medida que se vayan estabilizando las cosas y el gobierno capte para realizar obras de infraestructura, educación, etcétera, y se le devuelve a la población servicios de calidad, con cargo, vamos a decir, a esos impuestos que pagan. Esto quizá para algunos les parezca un sueño. Pues no. ¿Por qué razón? Porque este gobierno va a dejar al gobierno, valga la redundancia, o este gobernante y la bola de inútiles que lo rodean, van a dejar a las finanzas públicas en la ruina. No obstante lo que diga el delicadito de Hacienda, que tuvo a bien declarar el otro día algo que me parece, en primer lugar, una burla. El jueves 22, a que participó en un acto de esta casa de corretaje financiero, JP Morgan, y que dice ustedes, México es un país de bajo riesgo, con una estabilidad económica y grandes atractivos para la inversión. Eso no es cierto. Es un país de altísimo riesgo. Está en juego hoy, producto del crecimiento, del crimen, la impunidad de la que goza, en un país de alto riesgo. Van a ver ustedes cuando salga este gobierno, el 30 de septiembre en la noche, y quede quien quede al frente del gobierno federal, van a empezar a salir torrentes de mierda de lo que hizo este país. Y vamos a conocer la verdad de dos bocas, del Tren Maya, del problema de la cancelación del aeropuerto. No sé si se hayan enterado ustedes
que acaban de anunciar a unos 4 o 5 días el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que a partir de ya, la cantidad que se está pagando a los dueños de bonos que los compraron ese papel para la construcción del nuevo aeropuerto, lo va a absorber la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, en estos 4 años y medio, 5, se ha estado pagando con la tarifa por el uso del aeropuerto, el famoso TUA. El TUA es para mantener en óptimas condiciones la terminal aérea. Para eso es la tarifa esa del uso del aeropuerto, pero lo han agarrado para pagarles, creo que son alrededor de $500 millones anuales. Y creo que lo vamos a pagar durante todavía 17, 18 años más. Entonces dicen, vean ustedes cómo está el aeropuerto de la Ciudad de México, es una tragedia, una tragedia. Cuando usted viaja o llega de Europa a las 2, 3 de la mañana, necesita usted una máscara contra gases. ¿Por qué? Porque al no haber flujo de pasajeros, sea los que van a volar o los que llegan, pues no hay el uso de los baños, agua, y entonces la fetidez, porque no tiene un buen sistema de drenaje por la situación que hay, que se ha colapsado, etcétera, aquello es una peste completa, es una porquería. Bueno, pues el TUA es para resolver, para enfrentar esos problemas. Entonces, eso les da a usted una idea entre muchas cosas. Vamos a conocer también la realidad de las vacunas, de la no compra de medicamentos y las mentiras que dijeron, de la situación que se generó en todos los hospitales del Seguro Social, del ISSSTE. Todo eso lo vamos a conocer. Va a ser imposible que se oculte eso. Y el gobierno que llegue, repito, sea de la oposición o sea Morena, para fortalecerse, para asentarse en el poder, va a tener que sacar todas esas cosas para esos radicales lamezuelas, por no decir que le lamen otra cosa a López, y a López mismo va a salir toda esa porquería. Órale, meter en orden a grupos como la CENTE o el CENTE, que es una cosa increíble. La educación que están recibiendo los niños y los jóvenes, y también algunos en el orden superior, es una educación de hace 20, 25, 30 años. Es una mierda la educación que están recibiendo. ¿Con qué posibilidades esos jóvenes se van a poder incorporar exitosamente al mercado laboral? Ninguna posibilidad. O con sueldos magros, una cosa de miseria. ¿Qué hacen muchas familias mexicanas o de clase media o de familias de trabajadores? Hacen un esfuerzo sobrehumano para enviar a sus hijos y se los matriculan en universidades privadas. Hay unas muy buenas, pero hay otras muy chafas también. Pero dicen, bueno, al menos los maestros van todos los días, me dijo una persona una vez. En esas condiciones, pues, hay muchísimas cosas que hacer en materia de ingresos, en materia de impuestos, las tasas impositivas. Ahora bien, muchos van a llorar y que esto, pónganse unos tapones y no escuchen esa llantería. Aplicar la ley, señores, ¿por qué? Porque si no hacemos eso, este país se va a caer a pedazos, más de lo que ya lo dejó este hombre. Punto. No hay de que, ay, no, que los industriales, madres, órale. Y si subimos acá los impuestos y se pone dura la autoridad, al que no le guste, aquí sí, como diría el clásico, que cierre su negocio. Sí, pero no van a estar haciendo negocio con cargo a impuestos no pagados, es decir, evadidos o eludidos. Es decir, las decisiones impopulares y dolorosas va a ser la constante en los próximos 6 años a partir del 1 de octubre del 24. Y eso le conviene a todos, a los de morena o a los de negro o a los de blanco, a todos les conviene, porque es la viabilidad de este país, de este aparato público. Uniformizar, nada de uniformar, eso es poner un uniforme
hablen bien español, uniformizar los salarios y las prestaciones de los servidores públicos, hacer público el nivel de ingresos. Ahorita, por ejemplo, ¿qué sucede? Sueldo base del presidente, 10,000 pesos. Compensación garantizada, 150,000. Ah, chingados, ¿y esto? ¿Por qué? Para evadir impuestos. No, señor. El sueldo del presidente que sea 160,000 pesos o 170,000, lo que se determine, y sobre eso que pague impuestos. Es decir, hay tantas cosas que hemos venido arrastrando que no nos hemos decidido a modificarlas o, dicho más precisamente, a actualizarlas para que México sea un país menos desigual, menos injusto y más moderno. Si no invertimos cantidades increíbles de dinero en educación, en salud, en combate al crimen, en infraestructura y en simplificar trámites en esta burocracia impreparada, absurda, corrompida, este país va a tronar. Es un problema de sobrevivencia y eso no debe detenerse así se oponga quien se oponga. Por ejemplo, ¿cuántas personas piensan ustedes que necesitaríamos para bloquear el periférico a la altura de donde quieran ustedes? Estaba viendo un tuit en relación con un plantón allá a la altura del periférico sur, alguna cosa así, ahí por Perisur, no sé. Hay un grupito ahí. ¿Cuántas gentes? ¿Saben ustedes que con 20 personas cerramos sin problema alguno y no nos toca la autoridad los dos, la parte central del periférico y la lateral? 20 personas, punto. A los 4 o 5 minutos de estar ahí bloqueando, ya el bloqueo, ya los carros parados llegan casi a la altura del toreo, con 20 personas. Dice uno, no puede ser esto, ¿sí? No solo puede, es casi todos los días. Ahora en la carretera Cuernavaca, de los dos sentidos, bloqueado. Dice uno, ¿y esto qué es? Bueno, ese es México. Ese es el México que hemos construido. Y luego dice el presidente, no, es que eso es una provocación, por eso no va la Guardia Nacional. En este país debemos entender que provocar a la autoridad tiene consecuencias. Provocar a la autoridad tiene consecuencias. Eso es Estado de Derecho. No puede una persona violar la ley y provocar a la... Es que no tenemos agua en la colonia. No hay agua en todo el mundo, señores. La única parte del planeta donde las personas piensan que bloqueando el periférico va a llegar el agua a las casas, no, no va a llegar el agua. Es decir, o sea, estamos locos. Es el único país donde bloqueando insurgentes o lo que quieran, el circuito interior, automáticamente despiden a un maestro. No, señores. Es decir, debe la gente entender que hay procedimientos, hay autoridades para hacer eso. Es decir, es como aquel que de repente participa, no, y es que fulano, ese Ángel Verdugo es un esto y es un otro, y quiso hacer esto y va a ver, y que es un pelafustán. Y es... Bueno, dices, ¿qué ganas diciéndolo ahí? ¿Por qué no lo denuncias? ¿Por qué no presentas ante la autoridad, en este caso la fiscalía, presentas las pruebas que tienes tú en tu acusación y que sea esa autoridad, si encuentra méritos, elabora una carpeta de investigación y se la presenta a un juez? Pero no, creemos que con el simple hecho de aparecer en un canal de televisión o algo, ya se resolvió. No es cierto. Así no se resuelven los problemas. Por eso hay que fortalecer también el sistema, primero de procuración de justicia, que serían las fiscalías, ministerios públicos, etcétera, y luego
la parte correspondiente de la impartición de justicia. En este país, a cada juez de distrito hay que darle o prestarle o poner a su servicio una camioneta blindada nivel 7, porque el señor sale de su casa y lo matan. Dices, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque no aplicamos la ley en contra de los grupos delincuenciales. Pero hagámoslo. Yo no he sabido de que en Estados Unidos un juez de distrito traiga una camioneta blindada a nivel 7, o en Canadá, o en Francia, o en el Reino Unido, o en China popular. ¿Por qué? Porque allá sí se aplica la ley. Es decir, en México es un deporte nacional orinarnos en la ley, orinarnos en la Constitución. Entonces, dice uno, bueno, vean ustedes lo que ha pasado con esta desechar por parte de la Corte el plan B, y resulta que un diputado que debe saber de leyes dice, no, es que se entrometieron con el poder legislativo, violando esto y esto, dice, porque la Suprema Corte, vean ustedes nomás la idiotez, el retraso mental de este diputado, un señor que además se llama Hamlet, para acabarle joder, Hamlet Pérez, o quién sabe qué chicas, pero se llama Hamlet. Es que los integrantes del Pleno ignoran que en el 2017 se modificó el artículo 17 de la Constitución para darle prioridad al fondo del asunto y no a los procedimientos. Y dice uno, ¿cómo se atreve a decir esta persona esa estupidez? ¿Y qué cambió o qué se agregó un parrafito ahí el año 2017? Donde habla de otras situaciones, pero no está considerado ahí, en eso, el caso de la Suprema Corte, y la obligación que tiene en esa misma Constitución es de hacer respetar la Constitución. Entonces dice uno, y como la gente no ha leído la Constitución, no sabe, y estaba debatiendo con otro diputado, y cuando dijo eso el tal Hamlet, era para que el otro diputado llevara la Constitución y decir, perdóneme, colega, usted está totalmente equivocado y no tiene la menor idea de lo que se corrigió, de lo que se modificó, y aquí está, y leer ese parrafito del artículo 17 de la Constitución. Entonces estaba mi nana pa' mi tata, el otro diciendo una babosada, y con el que estaba debatiendo tampoco conocía el artículo 17 de la Constitución. Entonces les digo, están mi nana pa' mi tata, pues. ¿Por qué? Porque llegan diputados, llegan senadores y no tienen el menor interés en conocer las constituciones y las leyes fundamentales, la ley federal del trabajo, la ley agraria, etcétera. Y los partidos, después del día de la elección, a la semana, 2 semanas, ya se sabe quiénes son los que ganaron. De tal manera que 15 días de junio, todo el mes de julio y 20 días de agosto, ponerlos a estudiar. ¿Cuál es el procedimiento legislativo, el procedimiento parlamentario? ¿Cuáles las partes integrales de la Constitución? Para que lleguen al menos con una embadurnada jurídica. Pero no, los partidos en la baba ya. Por eso este país está como está. Le pediremos a la tremenda Chiquis que esto, por favor, lo ponga en la parte editorial. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 23 de junio del año 2023. A este editorial se va a agregar la explicación que di en relación con el tema este que me llevó varios minutos. ¿De acuerdo? Muy bien. El editorial se llama ¿Qué seguirá después del lunes? ¿Qué quiero decir con esto? Mañana sábado, el Consejo Nacional del PAN va a tener una reunión o una sesión, como digan ellos, donde se va a discutir, tengo entendido, el tema de la participación del PAN en la Alianza Va por México e ir
junto con el PRI y el PRD. Más bien no les interesa tanto lo del PRD, como dijo Juan Ignacio Zavala, todos sus militantes caben en un elevador, entonces, pero hay un rechazo dentro del PRI, un grupo de personas de relevancia, exdirigentes, dirigentes, legisladores, etcétera. Uno que otro loquito también anda por ahí, ¿verdad? Que han perdido toda sensatez, como Damián Cepeda, y con estridencias y para querer jalar reflectores, anda, dice, hay que romper con el PRI que nos daña, nos quita, etcétera, etcétera. Sin entender cuál es el objetivo principal políticamente hablando de la oposición hoy. Derrotar a Morena el 24 en todas las posiciones donde participe un candidato de Morena, junto con el Verde y el PT. Ese es el objetivo, no que prime o que se privilegie a uno, a otro o al otro partido, porque no estamos hablando de un planteamiento doctrinario, estamos hablando de derrotar a un partido destructor de la economía, de la convivencia en este país, de la legalidad. De eso se trata. Pero en el PAN, esa es una decisión de ellos, hay muchos personajes que son lo que yo llamo, y también Macario, tomé yo este adjetivo de un artículo de Macario, son puristas. Quieren santos en la política, quieren puros, y eso no puede ser. La política la hacen seres humanos y por lo tanto impuros. Por eso la política es una actividad impura, no es una actividad de santidad. Ustedes van a una sede del partido, de cualquier partido, y no huele a incienso, no huele a la santidad típica que se respira en los templos, no. Los partidos no son eso, no son templos, son espacios de la lucha por el poder. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? No lo sé, no soy ni militante ni me meto en esas cosas, pero sí me gustaría que la prudencia, que la inteligencia y la objetividad en torno a cuál es el objetivo prioritario y casi único esta vez en este proceso electoral del 24, sea entendido y aceptado por la mayoría del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque el PRI y el PAN son los pilares de la Alianza Va por México. Son los dos partidos más grandes y hay que decirlo también, guste o no, el partido más grande en términos de estructura y de presencia nacional en Alianza Va por México es el PRI, no el PAN. El PAN es un partido de militantes y creo que sus militantes, su padrón hoy es de alrededor de 350,000 ciudadanos. El del PRI es casi 10 veces eso, son alrededor de 2,800, 3 millones de ciudadanos. El PRI tiene una estructura que no tiene el PAN. Alguien dirá, bueno, buena la cosa, ser el sereno, pero esa es la realidad política, pues. Entonces, si el PAN decide romper la alianza como una decisión de su Consejo Nacional, que es la autoridad máxima, es respetable esa posición. Entonces, tendrían que ir el PRI y el PRD juntos y entrarle a lo que venga, pues. Y el PAN deberá enfrentar, en todo caso, la responsabilidad de su decisión, las consecuencias. Si en un momento dado, como dicen algunos, es que se pierde la ideología, la visión del PAN, está bien, pues. Entonces quieren conservarla, perfecto. Si en un determinado momento ganan la elección presidencial, quiere decir que su decisión fue la correcta. Pero si no se gana y gran parte de la responsabilidad es por los votos del PAN que no se juntaron a la alianza, difícilmente se van a quitar el adjetivo de traidores y de esquiroles durante muchos años. Entonces, por eso digo, al margen de cualquier cosa, nada me gustaría más que se fortaleciera la Alianza Va por México, que los tres partidos fueren juntos y derrotáramos a Morena el 24. Muy bien, ahora bien,
¿Qué es lo que hay a partir de que se ha estado discutiendo esta semana? Es una cosa que se ha vuelto famosa, el proceso, el procedimiento para designar o elegir al ciudadano que sería el abanderado de la Alianza Va por México para la candidatura a la presidencia de la República. A mí me parece que hay un temor a estos fantasmas que los mismos partidos han creado, las organizaciones ciudadanas, las organizaciones de la sociedad civil. Y de repente ve uno una página en un periódico y hay como 100 escuditos ahí. El 99.9% de esas organizaciones tienen 50 miembros, 10, 5, 1, ¿ya? Y se ha creado un mito de esas organizaciones de la sociedad civil. En México, de acuerdo con nuestra legislación vigente en materia electoral, son los partidos, las instituciones facultadas constitucionalmente para, presentar candidatos a puestos de elección popular. Alguien me dirá, pero están las candidaturas independientes. ¿Es cierto? Entonces yo digo, existen las candidaturas independientes. Por esa razón, si hay algunos de los 15 o 20 nombres que se mencionan, porque no van a ser ellos candidatos, ni les van a dar un premio de consolación, una senaduría, una diputación, ténguele les van a hacer, porque los señores querían ser presidentes de la República. Bueno, pues ya no te tocó, carnal. Ahí está la candidatura independiente. Y eso es válido para un Gustavo de Hoyos, que además el señor les mentó la madre a los partidos políticos y a los políticos cuando salió a decir, ya me tienen hasta la madre los políticos y los partidos. Bueno, ¿qué andas haciendo ahí? Sigue tu camino. Busca ser candidato independiente, como lo fue el Bronco en su momento. Y también a los otros, es que son fregaderas, nos eliminaron. Silvano Aureoles, Miguel Mancera, Juan José Romero Hicks, Ildefonso Guajardo. Él es una persona seria, él no va a hacer aspavientos ni nada, ¿verdad? Pero esos, oye, pues tienes la candidatura independiente. Y lo mismo la Claudia Ruiz Macié, Salinas de Gortari, la Lili Teis, búsquenle. Si en realidad son tan populares y la sociedad mexicana está esperando que Beatriz Paredes, la Claudia Ruiz se lancen acá, pues ahí tienen ustedes y su popularidad es tanta. Pues éntrenle a la candidatura independiente, a juntar firmas. Ahí está la ley. No, bueno, es que sale muy caro, dijo la Lili Telles, juntar firmas. Ah, entonces por eso prefieres estar aquí porque no quieres meterle dinero. Pues digo, o sea, no se pueden las dos cosas. Entonces, hay una situación pues ahí donde los tres partidos, por conveniencia, por cobardía, por contemporizar con estos grupos que se han inflado ellos mismos, todos los integrantes de esos grupos andan con un compresor de aire, esos compresores que venden ahí en el Costco, andan con un compresor y saludan, ¿cómo te ha ido? Y le meten 30 libras al otro. Oye, qué bárbaro, acabo de venir de Sonora, qué popular eres en Sonora, ¿eh? La gente me preguntó, usted que conoce a fulano, ¿no? Bueno, sí, tengo presencia allá, pero también en Sinaloa, también, fíjate que pasé por Sinaloa, y ahí en Ahome, vieras, fui a saludar a unos parientes y me dijeron, usted que está en México, ¿conoce a Miguel Mancera? Sí, sí lo conozco. No, hombre, qué candidato a la presidencia sería. Salúdelos y dígale que Ahome está con él. No es cierto, hombre, puro pinche cuento. Entonces, las dirigencias de los partidos, pues se sintieron, oye, pues ¿cómo vamos a cortarlos? Pues ¿cómo?
Así, señores, ustedes no representan a nadie más que ustedes mismos. Vénganse, éntrenle aquí al trabajo de aire, a hacer tierra, y entonces vemos. Le vamos a exigir a los partidos que acepten nuestro programa de gobierno. ¿Y quiénes son ustedes para imponerles a los partidos un programa de gobierno? Pues ni siquiera hemos ganado la elección y ya están pensando en un documento. ¿Cuál es la verdad? Buena parte de esos que andan ahí andan buscando un hueso. La que no quiere ser senadora, el otro quiere ser diputado, eso es lo que andan buscando. No alcanza para todos. Entonces, si realmente son tan populares, en vez de estar aquí en la grilla, deberían estar en su estado, donde están registrados, tienen su INE ahí en la sección electoral. Váyanse a buscar, a trabajar políticamente para ver si pueden ser merecedores de una candidatura, sea independiente, ¿ya?, o sea una candidatura presentada por algún partido. Entonces, ahorita los partidos, los tres de la oposición, están pagando ese error estratégico. Como diría mi general Obregón, el primer error es el que cuenta y lo demás son consecuencias. Ahorita ya no hayan qué hacer con estos grupúsculos. Ahora resulta que estos grupúsculos están al mismo nivel que los partidos políticos. Y dices, pero ¿cómo es posible? Pues si yo les digo, tiene más poder de convocatoria un atropellado por el Metrobús en Insurgencia y Reforma que todos estos juntos. No sé si les ha tocado cuando alguien del Metrobús choca con un vehículo y sale uno ahí todo sangrado. Al rato están 400, 500 mitoteros tomándole video y foto, y el otro, hay una ambulancia, espérate, déjate tomarte, a ver, para acá, déjame que salga bien el herido. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? Primero, elevaron a nivel casi de gigantes, pero con pies de barro, o, o un tigre, como diría Mao Zedong, con dientes de papel, o Lenin, un gigante con pies de barro, son inflados. Los partidos tienen encargos políticos claros y tienen autonomía para escoger, para determinar quiénes son los candidatos y cuál el procedimiento. Entonces, los tres, señores, este va a ser el procedimiento, punto. Y estos son los requisitos. Al que les guste, bien, y al que no, también. Van a participar los militantes de nuestros partidos, pero los ciudadanos sin partido, independientes, etcétera. Órale, éntrenle. Estos son los requisitos. Y esos requisitos los vamos a conocer el lunes. Vamos a ver qué sucede con el PAN mañana, pero el compromiso es que el lunes 26, se va a dar a conocer urbi et orbi los requisitos del procedimiento. Espero, ¿no?, que no sea una cosa burocrática, complicada, de que vamos a formar un grupo para esto, un grupo de estudio para esto. Digo, señores, las cosas son más sencillas de lo que parecen. Si a ustedes les preguntan, a ver, de esos 20 que hay, ¿quién creen ustedes que sería el mejor candidato? Fácil les puedo decir que el 60-70% van a decir Enrique de la Madrid. ¿Qué le buscan? No le busquen chichis a las culebras, no tienen, no son mamíferos, son reptiles. Entonces dice uno, señores, no, pero que acá, que participe la sociedad. Pero esa no es la sociedad. Y tan ciudadano es uno que infla, es que nuestra organización, tan ciudadano es él como ciudadano es Enrique de la Madrid. Son ciudadanos ambos. Y para la Ciudad de México no hay otra más que la ingeniera Xóchitl Gálvez. Y fíjense que no digo Xochitl, como dicen algunos, Xóchitl, repítanlo, hagan una plana, Xóchitl, acento en la O, Xóchitl. Es que aquí tenemos a la ingeniera Xóchitl Gálvez. ¿Dónde está?
Y dice, ¿quién es esa señora? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Xóchitl? No, pues no hay ninguna Xóchitl. Respeten, señores. Ella se llama Xóchitl. Y eso quiere decir flor. Flor. Esta es la traducción. Es una palabra en náhuatl, si no estoy equivocado yo. Bueno, entonces, pero los partidos temen ejercer las facultades que tienen. ¿Y sabe por qué tienen ese temor? Por el descrédito en el que han caído. Los partidos son organizaciones fuertes, tienen estructuras, tienen documentos básicos, tienen un presupuesto asignado constitucionalmente con un modelo matemático que determina cuáles son sus prerrogativas anuales y se inscribe en el presupuesto de egresos de la federación. Tienen todo. Señores, utilicen esas facultades y esos recursos y determinen ustedes quién y cómo, pero una cosa sencilla. O me dicen ustedes, porque dicen, va a ser encuestas o por simpatías. No, señores, este no es un concurso de Miss Universo donde se escoge a una señorita entre las finalistas. Esta es mi simpatía. No, ni madres, hombre. Es decir, o ustedes piensan que Silvano Aureoles, que Miguel Mancera, que Gustavo de Hoyos, que José Romero Hicks van a obtener más puntaje que Enrique de la Madrid. Es decir, señores, el problema es muy sencillo, hombre. Y aboquémonos o dediquémonos a trabajar en lo fundamental, que es fortalecer las estructuras de los tres partidos. Y hay un problema. Y esto les recomiendo que lean esta gran colaboración de don Raimundo Riva Palacio hace 4 días, el lunes de esta semana, donde habla, y lo digo sin ánimo de restar méritos a lo que escribió don Raimundo, yo he dado en mis pláticas, prácticamente hace 2 o 3 meses, empecé a decir lo mismo y separar o disectar la lista nominal y hablar de la importancia de los primovotantes, 18, 19 años a los 29, y con una extensión hasta los menores de 40 años, que son la mitad de la lista nominal, son alrededor de 46 millones. Ahí es donde está una muy alta abstención, pero también hay un porcentaje muy importante de esos, y ahí trae unas cifras don Raimundo en su colaboración, de niveles de 44% de personas que no tienen credencial vigente. ¿Y por qué no la han ido a renovar? Porque la credencial del INE, lo único para la que lo obtienen esos jóvenes para entrar a un antro, porque no tienen el concepto de que hay que salir a votar. Por eso los partidos deberían estar inmersos ahorita en promover el PRI con sus militantes y simpatizantes, revisar, ¿tienes tu credencial vigente? Revísala, no me la muestres a mí, yo no vengo a tomarle foto a esa credencial ni a apuntarle nada. Lo que te vengo a pedir es que por favor revises tu credencial de lector y en el apartado, ahí en el cuadrito correspondiente, ahí viene la fecha en que termina la vigencia. ¡Chin! Está vencida. Mira, los trámites para renovarla son estos, hay que hablar a este teléfono, hacer una cita, la puedes hacer en línea también, te podemos ayudar si gustas, aquí ahorita mismo traemos una tableta, podemos hacerla, o tú lo puedes hacer por tu teléfono, o aquí está mi teléfono celular, hazla para que hagas la cita, para que vayas y repongas tu credencial y puedas votar el primer domingo de junio del año 2024. En otros casos, que no es un número menor, se les extravió la credencial y no la han repuesto. Entonces, entre los que no está vigente o los que la extraviaron y no la han repuesto, estamos hablando de millones de ciudadanos que aun cuando quisieran votar, no podrían hacerlo. A eso deberían estarse abocando los partidos políticos, porque ahí es donde están los votos de los que no salen a votar, vamos a ponerlo de esa manera. Hay que andar discutiendo con estos grupúsculos de 10, 15,
mándenlos por un tubo, señores, hombre, porque ustedes irían a hablar con los jóvenes que también son sociedad civil, que también son ciudadanos ellos, porque ahora resulta que tal parece que los únicos ciudadanos son los miembros de esas organizaciones. No hay ciudadanos de primera y de segunda. Es que él es un académico. Bueno, pues sí. Aquí mi compadre vende esquites ahí en Polanco y también es ciudadano y tiene su INE al corriente, mira. Sí, ser ciudadano se obtiene cumpliendo 18 años y no tener problema, no haber sido esto, no estar en la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, usted es académico y esto, pues mi compadre también y le da clases de cómo hacer los mejores esquites de Polanco. ¿Cómo la ve? No, bueno, es que las condiciones objetivas, las fuerzas políticas, sáquese, no esté quitándonos el tiempo a la chingada, le van a decir. Es decir, señores, las cosas son más sencillas de lo que estos intelectuales, académicos, investigadores, ciudadanos que saben de la tecnología y todo, pero no quieren ir a caminar para decirle a la gente que hay que salir a votar, porque bueno, es que yo no puedo, tengo mi trabajo. ¿Y qué crees que los otros son una sarta de holgazanes? También tienen su trabajo, pero tienen amor por México y le destinan una parte de su tiempo para ir a hablar con las personas y convencerlos de que voten. Y no hay que llegar, vote por el PRI, vote por Va por México, vote por el PAN o por el PRD. No, simplemente es desarrollar cultura cívica, sal a votar, actualiza tu credencial, acude a reponer tu credencial de lector para que votes. No te estoy pidiendo que votes por mí, solamente te estoy pidiendo que salgas a votar. Esa es la prioridad que debería ser el objetivo de los partidos ahorita. No estar batallando con esa gente que sabiendo un documento, esto es el programa, 118, 120 páginas, una cursilería ahí, que nadie se quede atrás. Ah, chinga, y eso. ¿Quién se acuerda de ese documento? Nadie. Ah, pero eso sí lo hicieron y acá y con cuadros y flechas y objetivos y programas, una bola de, si no estamos en la campaña de Ruiz Cortines, carajo, por favor. Y luego es que hay que hacer asambleas estatales para que la gente diga sus necesidades. ¿Qué no las sabemos? ¿Qué no hemos visto el número de homicidios dolosos que van en estos 4 años y medio de este gobierno? ¿Qué no vemos las notas? Bueno, ¿no vieron ese video que subió no sé quién, verdad? Si los mismos mañosos, donde tienen ahí a un grupo de damas que se dedican a la prostitución, y ahí, y aquí el no sé quién de quién, somos los dueños y tienen que reportarse aquí, y ahí le tiene el pie en el pescuezo uno de los malandros estos a una muchacha, a una mujer tirada ahí en el suelo. ¿No ven eso? ¿Acaso hay que hacer un estudio sesudo con 25 páginas en la bibliografía? Señores, este país está siendo dominado por el crimen organizado. Es la queja, la necesidad número uno que tiene este país de enfrentar y resolver ese problema. Eso se escribe en 3, 4 renglones. No necesito 118 cuartillas para decir eso. ¿Qué no ven ustedes el desastre en la salida a Cuernavaca y la entrada a la Ciudad de México, bloqueado en los dos sentidos, con estos calorones, familias con niños ahí en sus carros que no traen aire acondicionado la mayor parte? ¿Qué necesitan? Un estudio, un trabajo de 250 páginas para decir, hay que encontrar una solución adecuada que respete los derechos humanos de estos. Señores, quien no respeta los derechos humanos, claro, teóricamente no es correcto porque los que violan los derechos humanos son las autoridades, los funcionarios, los gobiernos, etcétera, pero son los que no respetan, son delincuentes. Entonces, señores, esto es más sencillo. Derrotar a Morena
es ir con el ciudadano y explicarle, ir de manera modesta, con argumentos. ¿Ustedes piensan que la gente no se da cuenta del desastre que es este país? Pero ¿saben qué? Nadie va a hablar con ellos. Nadie los pela. ¿Por qué? Porque los partidos se han dedicado a vivir aquí nada más en la Ciudad de México y el resto de la República la han abandonado. Esto es válido para los 7 partidos. Para los 7 partidos. Señores, nos queda menos de un año. Nos quedan 11 meses y días para el encuentro con la realidad el primer domingo de junio del 24. Por esa razón, yo espero que mañana la decisión que tome el Consejo Nacional del PAN o sus dirigentes, etcétera, sea la dirección correcta. Y aquellos que habiendo estado en el PAN todavía se arrogan la facultad de tirarle línea. Es que el PAN debería salirse de esa alianza porque con el PRI se desprestigia. El problema no es de prestigio, señores. El problema es derrotar a Morena. Las honras y los prestigios, déjenlos para otro día. Hay que trabajar para derrotar a Morena y sus candidatos. Ese es todo el problema. Si estamos de acuerdo en ese objetivo, trabajemos en los cómo. Y en los cómo no está incluido hacer documentos de 200 páginas. No, señores. El cómo está empezando por la decisión de entrarle y ponerle tiempo, esfuerzo para ir con los ciudadanos. Porque esos hablan los ciudadanos. No se les cae de la boca a los ciudadanos, pero ni los conocen. Ni los conocen. Usan como pretexto ese adjetivo. Es que esta organización ciudadana, y es que acá la fuerza ciudadana, téngale, hombre. No salen de los restaurantes acá. Hombre. Por eso yo espero y deseo que mañana las cosas marchen bien, que Marco Cortés, que es el dirigente nacional del PAN, resuelva esas diferencias, dé las explicaciones a sus consejeros que considere él que deba dar, ese es un problema interno, y que el lunes se presente un proceso simple, sencillo, sencillito, dirían los argentinos, y ponernos a trabajar ya, acabar con esta incertidumbre, con esto. ¿Por qué? Porque los otros ya coparon todos los espacios mediáticos, mientras nosotros aquí en la grilla, acá no, bueno, ya casi llegamos a uno de estos. Pues mientras casi llegas, maestro, ve nomás. Ve nomás. ¿Para qué ha servido esta primera semana? Bueno, pues en primer lugar, para darnos cuenta que la fuerza de Monreal no existe. No existe, perdido ahí. La de Fernández Noroña, igual. La de Manuel Velasco, igual. Pueden ser personas muy valiosas, sin duda alguna, etcétera, pero en términos de presencia, están desaparecidos. Lo cual nos lleva a la situación original. Las 3 corcholatas. Adán Augusto, la anticientífica y el tinaco rotoplas. Son los 3. No hay más. Igual que acá en la parte nuestra. Pueden ser 15, 20, los que quieran. Pero nomás hay 2, Enrique y Xóchitl. Punto. Y yo empecé diciendo, hagan una criba 5, y luego la bajé a 3, y luego la bajé a 2. Y tengo argumentos por qué 5, luego por qué 3, y luego por qué 2. Entonces dice uno, por favor, señores, decidamos. Miren, una persona con la que yo trabajé, y además tengo una amistad y aprecio entrañable hacia él por la oportunidad que me dio, como se dice coloquialmente. Me decía, mira, Ángel, el político puede cometer todos los errores que quieras,
se es humano, a veces la información es incompleta. Entonces, es normal que el político en su encargo cometa errores. Corrige y para adelante. Pero el único error que jamás debe cometer es no decidir. Un político debe decidir y si está equivocado, corregir y para adelante, pero nunca debe dejar de tomar decisiones. Entonces yo no sé, estos dirigentes de nuestros tres partidos, ¿qué chicos están esperando? Decidan, señores, decidan. Y si se equivocan, corrigen en el proceso. Si lo que van a anunciar el lunes no está en piedra, no, habrá que adecuarse a las condiciones. Aquí nos pasamos, aquí nos faltó. Pero eso es normal. Pero señores, decidan ya, por favor. Yo dije y lo repetí, los tiempos de la alianza los fija la alianza. El problema es que con estas trampas legales y estas violaciones, los tiempos se han acelerado. Entonces, ¿que están violando la ley? Claro, pero llegó el momento en que tenemos que acelerar las cosas nosotros también, de acuerdo con nuestras condiciones, etcétera. Pero hay que decidir por qué. Porque la gente que está esperando, bueno, ¿a quién va a proponer la alianza? No, es que nosotros el 23 no vamos a tener candidatos sino hasta el 24. No, pues ya para qué, va a decir la gente. Al ciudadano mexicano le gusta ver materializadas estas cosas en personas. ¿Quién va a ser el candidato a la presidencia de la Alianza Va por México? Bueno, es que tenemos un proceso donde vamos a desarrollar una tecnología para que se registren los que van a votar en las primarias y para que no falsifiquen y no intervienen y eso. No la jodan, por favor. Y luego hay otra parte que me dio mucha risa y hay que tomar medidas para que no falsifiquen el padrón los partidos. Ah, chinga, ni entre ustedes mismos se tienen confianza. No, pues estamos bien fregados. Es decir, señores, ¿cómo es posible que estén todavía con esas cosas? No, no es que los del PAN van a querer inflar esto, o los del PRI, o los del PRD van a decir, no, como tenemos el menor número. Por favor, señores, dejemos esas cosas de lado. ¿Quiénes van a ser? Ya llegó el momento. Hace un mes todavía no era el tiempo. Hoy ya se adelantó el proceso. ¿Quiénes son los nombres que la gente espera? Aunque no les guste, aunque algunos dirán es que no son los mejores, de acuerdo, pero en la política no siempre llega al primer lugar el mejor. A veces llega no necesariamente el mejor, sino el segundo o lo que sea. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que por el trabajo que ha desarrollado desde hace 2 años y pico, incluso más, Enrique de la Madrid es el que le ha llenado el ojo a millones y millones de mexicanos. Alguien dice, bueno, pero es que esa es nomás la clase media. Ah, chingado, y que es malo que la clase media vea con simpatía a Enrique. Bueno, es que le falta barrio. Bueno, pues vente para acá y vamos a llevarlo al barrio. Órale. Y le dije a un priista incluso, le dije, mira, y ten cuidado, porque tú que dices que tienes barrio, Enrique conoce mucho mejor que tú las causas de esos problemas, de esa gente que dices tú, es que es el barrio. Entonces, y en el caso de Xóchitl, es la candidata ideal para esta zona del país. Es donde la conocen, es donde ha sido funcionaria o gobernante, porque fue alcaldesa en la alcaldía Miguel Hidalgo. La conocen, tiene un estilo de comunicar muy propio de esta zona. Es conocida, es respetada y admirada por su valentía, por su entereza, por sus cataplines, diría Paco Sea. Entonces, señores, ya por favor, déjense de la contemplación. Eso déjenlos para los yogis. No, aquí es otra cosa, es política real, hombre.
Déjense los análisis, bueno, es que tenemos aquí esto, porque la correlación de fuerzas no nos ayuda esta vez. Señores, ya han dicho muchas veces esas generalidades. Por favor, pues, yo les pediría, si es que alguno me ve o me escucha o me oye, simplemente ya decidan, por favor. Hay millones de ciudadanos que no quieren nada con Morena y sus sinvergüenzas. Pero ¿dónde estamos nosotros para decirle, mira, aquí están, estos son, y vamos a darle, y vamos a trabajar, y vamos a lograr para compararlos? Órale, aquí está Xochitl. A ver, ¿a quién tienes tú para la Ciudad de México? ¿A Martí Batres? Oye, pues ni que fuera un concurso de gángsters esto, de porros. Pues no, estaba casi envenenando a miles de personas con la leche con caca, Martí Batres. ¿O quién tienen? Es decir, señores, la política se hace comparando perfiles. Vean, a ver, ¿quién le ganaría? Vean ustedes al florero del Edén. Pobrecito, es que yo vengo de Tabasco y es que estos, el INE, van a ver, y no sabe ni hablar el pobre hombre. Entonces, lo están criticando porque trae un reloj de $1,000,000. Que tenga los relojes que quiera. Lo que importaría en todo caso es si ese dinero que usó para comprar ese reloj lo obtuvo ilegalmente. Pero el señor puede comprar los relojes que le dé su regalada gana. Porque hay que ser también objetivos. La colección de relojes de lujo y valiosísimos que tiene César Camacho, cuidado, y yo les puedo apostar lo que quieran, que no se compara los relojitos que tiene el florero Ledén con esa colección que tiene César Camacho. Digo, sí, seamos, pues esas cosas no importan. Lo importante sería, señor, pues no sé si precandidato, no se les puede decir, pero señor don Adán Augusto, ¿podría usted ser tan amable si ese reloj que trae usted de marca Solange o quién sabe qué cosa, cómo lo obtuvo usted el dinero para comprar ese reloj? Este me lo regalaron cuando yo era gobernador de Tabasco. ¿Y no sabe usted que está prohibido recibir ese tipo de cosas? No sabía yo, pero está en su declaración patrimonial. Pues no se me olvidó. Bueno, sí, pero han hecho un escándalo, un reloj de $1,000,000. Digo, ¿qué le van a reclamar también cuando entrevisten a un empresario de Polendas acá? Que traiga un reloj no de $50,000, que pueda traer uno de 700, $800,000, uno en cada muñeca. Ese es su problema. Si él quiere utilizar su dinero en esas cosas, está en todo su derecho, pues. Y que el otro que compró un carro, un Maserati, que compre dos o compre tres, hombre. Lo que importa es el origen, es decir, cómo obtuvo esos recursos. Eso es lo que importa. No perdamos de vista lo fundamental, porque eso conviene, porque distrae, nos aleja de nuestro objetivo principal. Yo pediría, pues, una vez más, o desearía que mañana las cosas marchen tranquilamente en el Consejo Nacional del PAN, que tengan una reunión donde se expresen diferencias, puntos de vista opuestos incluso, pero de manera civilizada, lo cual implicaría respeto entre las personas. Y una vez que se tome la decisión, a trabajar todos juntos, militantes y simpatizantes del PRI, militantes y simpatizantes de Acción Nacional y militantes y simpatizantes del PRD. Hay que sacarlos del elevador donde están todos y vámonos a trabajar. No hay otro camino. Si es que queremos aspirar a ganar la presidencia y las dos cámaras del Congreso de la Unión el 24. Eso es todo. Así de fácil, pero a la vez así de difícil.
Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 23 de junio del año 2023. Y cierro con broche de oro este tipo de comentarios con estas dos películas que debía haber hablado de ellas hace casi 2 semanas, pero yo cometí un error en la adquisición de esta película que se llama The Man Between y está traducida como El hombre de en medio. No me gusta la traducción, pero así se le conoció en México, pero el nombre en inglés de la película es The Man Between. Between quiere decir entre, no de dividir, sino está alguien entre dos polos, vamos a decir. La otra película es El tercer hombre. ¿Por qué estoy recomendando estas dos películas? Primero, porque son películas de una gran calidad artística. La actuación, la dirección es el mismo director, un gran director, Carol Reed, es el director en ambos casos. Una película filmada en 1949 y la otra en 1953. Las dos, repito, son de una calidad en la actuación de primera. Actores como Orson Welles y Joseph Cotten, James Mason y la señora Claire Bloom, actrices y actores de primera. Y las dos películas están filmadas en blanco y negro. El cine de arte, aun cuando puede haber ciertas películas así, pero el cine de arte normalmente es un cine en blanco y negro. Difícilmente puede haber una película a color, vamos a decir, que se compare con la calidad, el impacto, la calidad artística de una película en blanco y negro. Ya les hablé aquí de Casablanca. Y estas dos películas, ¿qué es lo que muestran? Las dos, una está ambientada en Viena, en los años del 53, si no estoy equivocado, y la otra en Berlín, en el principio de la Guerra Fría. Todavía, y por eso también es interesante este par de películas, por lo que muestran de la realidad que la Segunda Guerra Mundial dejó en esas dos ciudades emblemáticas de la presencia alemana, de los nazis, en el caso de Alemania y en el caso de Austria, de Viena. La temática es interesante. En el caso de The Man Between, es un personaje que no es malvado como el Orson Welles de El tercer hombre. Más bien aquí en el hombre del medio es un drama personal, vamos a decir, y en el otro es un sinvergüenza, un pillo redomado, es el papel de Orson Welles. No tiene caso que les diga la trama, solamente les pediría, vean, busquen estas dos películas. El tercer hombre es una película fácil de encontrar en Amazon, la pueden adquirir, y en el caso de esta The Man Between, también la pueden encontrar en Amazon, nomás que cuidado, verifiquen bien para qué zona del mundo está esta película. Tiene que ser, si es un DVD, no hay problema, pero si van a comprar el Blu-ray, fíjense que sea zona A. Porque yo cometí el error de comprar y no me fijé en la zona B, que es Europa, entonces el aparato que tengo yo no está hecho para esa zona, entonces tuve que ordenarla otra vez. En Amazon las pueden encontrar. En México, por alguna razón que ignoro, las tiendas Mix Up tenían una buena dotación de películas de este tipo, de películas de arte, y fui intentando buscar la película esta de James Mason y me dijo la persona, no, dice, ya ese tipo de películas ya no las vendemos, dice. ¿Por qué? Pues dice, un problema, etcétera. Y antes, pues lo que hacíamos era ordenarlas a Estados Unidos
y de allá nos las mandan y me dice, mire, yo le recomiendo mejor que las ordene en Amazon. Pues le digo, pues eso ya sé, ¿verdad? Pero bueno, yo esperaba que tuvieran eso, ¿no? Ya no tienen eso, ¿no? Entonces, en Amazon, la película esta, El tercer hombre, les puede llegar, no sé, hoy la ordenan y a los 4 o 5 días la película está en su casa. Esta otra puede tardar quizá una semana más, pero también es de fácil adquisición. Pónganse tranquilos, con un buen whisky de una sola malta, tranquilos, con unos pistachitos ahí a un lado, y dispónganse a ver 2 películas increíbles por su calidad, por la actuación, por la dirección y sobre todo por la escenografía, por donde se desenvuelve la trama en ambas películas. El final de El hombre del medio, The Man Between, es duro el final, duro como la guerra que acababa de terminar en el caso de Viena y Berlín. Bueno, pues en Berlín hacía 4 años terminó la guerra, con todo lo que implica una actividad en una ciudad desgarrada, destruida por los bombardeos, ¿no? Donde hay, pues la naturaleza humana es capaz de hacer lo que sea con tal de obtener incluso pan para comer, por ejemplo, donde surgen los personas que trafican con medicinas, con cosas, etcétera, etcétera, que es el caso del tercer hombre. Véanlas ustedes y van a gozar, si se puede decir, se puede usar este verbo, de 2 grandes películas de un gran director, Carol Reed, y la actuación de grandes actores, como es el caso de James Mason y de Orson Welles, que también fue director excelente de películas. Aquí está. El tercer hombre, aquí está. Y aquí está The Man Between. Aquí está. Véanlas pues las películas y espero que las disfruten. La semana próxima hablaré de otra película también. Bien, ya me levantaron la canasta por el problema de mi garganta. Les ofrezco una disculpa por eso, pero pues ayer jueves di una plática aquí que les recomiendo si les interesa el problema de esta distribución de los electores y qué es lo que tenemos que hacer. Aquí está en mi canal, ahí entran ustedes en vivo y ahí va a estar esta conferencia que di ayer. Entonces, les ofrezco una disculpa pues a todos, pero ya producción ya me levantó la canasta y me regañan y luego me toca sofá. Entonces, muchas gracias. El lunes ya estaré bien, no se preocupen. Espero que mañana no llegue la sangre al río, como normalmente se dice, y se lleve todo en santa paz en el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Tengo la confianza que prevalecerá la cordura, la objetividad, y loquitos como Damián Cepeda no encontrarán eco entre la gente madura, seria, que tiene muchos el Partido Acción Nacional. Nos vemos pues, nos vemos el lunes, aquí nos vemos. Esperemos tener buenas noticias el lunes con la conferencia de prensa de los partidos el lunes por la mañana. Gracias, buen fin de semana y ya saben, a partir de este momento el manual autoriza, dentro de los límites de la prudencia, por supuesto, a que empiece el festejo del fin de semana. Con el calorcito que está haciendo, pues unas pacifiquitos bien heladas. A algunos les gusta que la victoria, Pacífico es la ley, señores, nada más. Y no es comercial, es porque a mí me gusta una Pacífico bien fría y unos buenos callos de hacha en los arbolitos de Ciudad Obregón, con el gran Ramón Cota, a quien le mando un fuerte abrazo. Saludos pues y nos vemos el lunes. Gracias.